Buenas tardes a todos y a todas. Soy Sachao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir de que está siendo grabada, que el que no quiera que salga su imagen, con cerrar su cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta videoconferencia. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos. Os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos con la presentación de la persona que la tenemos hoy de ponente, que bueno, yo creo que no necesita mucha presentación porque todos más o menos la conocemos. Es Manuel Colinas, el compañero de la Coordinadora de León, que trabaja mucho y muy activamente dentro del grupo colaborativo de la voz de las plataformas. Entonces, le damos paso ya al compañero para que empiece con su ponencia. Adelante, Manuel. Buenas tardes, gracias Isa y gracias a la voz de las plataformas por invitarme a manifestar exponeros esta cuestión, ¿no?, del blindaje de las pensiones, que es una de las reivindicaciones que tenemos en el movimiento pensionista desde antiguo, pero que se ha ido un poco relegando porque, bueno, hay otras cuestiones que quizás están más sobre la mesa y esta se ha ido postergando algo. Y ha surgido porque la asociación ADEPU, la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas, ha hecho una serie va a hacer, empezó en Getafe, en Madrid, y va a hacer en otros sitios unas exposiciones sobre este tema del blindaje de las pensiones. Bueno, habida cuenta de que el PSOE hizo una promesa electoral en las elecciones del año pasado, del 23J, en el que decía que prometían que iban a blindar la revalorización de las pensiones públicas. Con lo cual, pues aprovechando esta promesa electoral, pues se ha vuelto a retomar el asunto, ¿no? Pero bueno, ahora iremos viendo, tengo ahí unas diapositivas que iremos desarrollando, iremos viéndolas. Yo creo que es muy difícil, por no decir imposible, esa modificación de la Constitución para que sea el blindaje de las pensiones públicas, como veremos. Entonces yo la conclusión es que al final, ya empiezo por el final, y es que la conclusión es Perdona, que... Manuel, perdona. Sí, ¿Es dime. un problema mío? ¿Es que te oigo muy bajito? ¿Es Ah, general? espera, espera. Pregunto, antes de perdonar, la interrupción. ¿Es un problema mío solo? No sé. Yo Los lo demás oigo bien. No lo Yo oigo oigo bien. perfectamente. Yo, Vale. lo oigo bien. Yo te oigo Pues, bien. Voy a ponerme esto, a ver si... disculpa, Súbele, Manuel. súbele tú el volumen al ordenador, Luis. Ya lo tengo al máximo. Vale, pues venga, Ahora me oís mejor ahora, me oís mejor. Sí, Sí. Sí. te oigo bien. Bueno, vale. perdón. Pues nada, como os decía, la conclusión final es que si no luchamos, pues no se va a blindar. O sea, no vamos a conseguir que las pensiones públicas permanezcan como un derecho. Y bueno, pues voy a pasar ya directamente a poner las diapositivas. Voy a compartir pantalla. A ver cómo puedo bajar esto. No sé si la veis bien así o... Sí, se ve bien. Se ve. Bien. Pero, joder, es que no... ahora. Bueno, no sé Así, si así. veis bien. Bueno, la primera forma, o sea, la primera exposición, la primera
hipótesis y argumentos que lanzo para demostrar que solamente las luchas son las que han traído los derechos sociales y los derechos políticos y laborales, ha sido durante la historia, ¿no? Sobre todo el siglo XIX y el siglo XX. La primera seguridad social que se hizo en el mundo fue en Alemania y fue en 1883 Bismarck, que no era nada socialista ni progresista ni nada por el estilo, todo lo contrario. Sin embargo, pues vio que el movimiento obrero alemán avanzaba muchísimo. En 1841 se había lanzado ya el manifiesto comunista, en 1871 se había declarado la Comuna de París, y todo esto daba lugar a que el movimiento obrero avanzaba, y para acceder, para dar pie a que, digamos, contentar a este movimiento obrero, pues creó la primera seguridad social. En España, pues tenemos al principio algunas cosas que se hicieron, pero fue en 1918 la huelga de la canadiense en Barcelona, que pronto empezó en esta central eléctrica, la canadiense, pero que pues, se extendió a toda la zona metropolitana de Barcelona, y hay muchos sitios de España como solidaridad por esos trabajadores y trabajadoras de la canadiense. Y dio lugar al año siguiente, bueno, en primer lugar se consiguió la jornada de 8 horas, que parece que es una cosa, pues aquí nació en España gracias a esta huelga. Este fue un derecho. Y también en 1919 se creó la seguridad social, que se llamó el Retiro Obrero. Por lo tanto, otra vez más, la lucha, de la lucha social de trabajadores y trabajadoras dio lugar a un derecho. Otro ejemplo que os quise traer es el de la huelgona o la huelga de silencio. Esto empezó con ocho mineros, picadores en la mina, en el Pozo Nicolasa, en Mieres, en Asturias, pero que empezó en la cuenca del Caudal, en Mieres, después se fue extendiendo a la cuenca del Nalón, y toda Asturias, la zona industrial también de Asturias se unió. Después pasó a Vizcaya, Guipúzcoa, la zona minera de León, de Huelva, de Palencia, y finalmente en las zonas industriales de Barcelona y de Madrid. Aquí abajo hay una foto de la SEAT de Barcelona en esos días de huelga. ¿Esto qué hizo? Pues se consiguió que, en primer lugar, que un ministro, por primera vez en la dictadura franquista, un ministro tuvo que ir a negociar con los mineros directamente. Se formó una comisión de mineros para hablar con el ministro, se consiguió unas mejoras salariales, laborales, de pensiones y demás, y esa comisión dio lugar a la creación del que pues sería el sindicato de las comisiones obreras. Y en 1966 se hizo la Ley General de la Seguridad Social, otro logro en plena dictadura, y que, bueno, ha sido vigente hasta hoy con distintas modificaciones. Se hizo un texto, se ha ido haciendo textos refundidos, pero básicamente la ley es la misma, sigue vigente. Y ahora la última texto refundido es la de 2015. Ahora quizás con estas nuevos cambios que ha habido en el 2021, 22, 23, pues quizás haya que hacer otro texto refundido, pero bueno, la base está ahí. Y el último que tenemos es este movimiento pensionista, que bueno, nació antes, pero que la explosión generalizada en todo el estado fue en el 2018, cuando ya hartos de esta congelación de las pensiones que había traído el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, pues salimos a la calle y conseguimos echar abajo esa congelación de las pensiones, y también echar abajo el factor de sostenibilidad, que era también una ley que habían aprobado ellos, y que decía que se iba a recortar las pensiones en el futuro dependiendo de la esperanza de vida. O sea que cuanto más esperanza de vida, menos pensiones íbamos a cobrar. Bueno, esto también es el movimiento pensionista en el 2018, en marzo, en León.
Y bueno, entonces ya la cuestión es que, como os decía, que el Partido Socialista, el 23 de julio de 2023, en el programa electoral, había hablado de que se podía blindar legalmente, o sea, prometió blindar legalmente la revalorización de las pensiones para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y que era un cambio constitucional para garantizar ante cualquier circunstancia el poder adquisitivo de todas las pensiones con arreglo al IPC. Es que la única forma de blindar legalmente las pensiones es que sea considerado eh, un derecho fundamental en la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque, como hemos visto, pues unos derechos en la Constitución, hay dos clases de derechos, como veremos más adelante. Unos que son declaraciones de intenciones o principios rectores, que empiezan en el artículo 31 hasta el 50, y que son derechos bueno, por una declaración de intenciones nada más, ¿eh? Entonces, cualquier gobierno que esté respaldado por el Congreso, con mayoría, pueden cambiar, y de hecho lo hemos visto varias veces, ¿no? Como, por ejemplo, la ley de dependencia, la ley de memoria histórica, la ley por la igualdad, la ley general de la seguridad social, etcétera. Todas estas cosas el mismo Rajoy cambió porque tenía la ley del 0,25 y como hubo una presión tan fuerte, pues se le hizo cambiar esa ley. Es decir, que las leyes, ya sean orgánicas o sean ordinarias, o reglamentos, órdenes ministeriales, etcétera, todo eso se puede cambiar y si no está como un derecho fundamental en la Constitución, y aún así todo con cuidado, ¿no? Por ejemplo, el PSOE también congeló las pensiones en el 2011. Las dejó a cero, menos las pensiones mínimas, que así se revalorizaron, el resto se quedaron congeladas. Es decir, que si no, cualquier gobierno puede cambiar en un momento determinado las leyes. Por tanto, una ley aprobada en el Congreso no sirve para blindar las pensiones. Bueno, como os decía, pues eso, los derechos fundamentales van del artículo 10 al 29 de la Constitución. Ahí nos habla de la dignidad de toda persona, de todo ser humano, nacionalidad, las libertades, el derecho a la vida, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, residencia, circulación, educación, reunión, asociación, poderse sindicar, poder hacer huelga. Bueno, todos estos son derechos fundamentales. Fijaros que el único servicio público del estado de bienestar que se considera como derecho fundamental es el de educación. El resto, pues ahora lo vemos del artículo 30 al 50, pues por ejemplo el empleo, eso es un derecho de intenciones, pero porque una persona no puede ir al juez y decir, oiga, que yo estoy en el paro, que no tengo trabajo, porque no puede hacer nada. Pero si un niño o una niña va al juez y le dice que no tengo plaza para ir al colegio, ir a la escuela, el juez tiene que habilitar la forma de mandar obligatoriamente a que ese niño o esa niña tenga su puesto en su escuela. Entonces también la sanidad, pues la cultura, el medio ambiente, la vivienda, otro ejemplo de derechos y de intenciones declarativos, pero no es obligatorio. O sea, la forma de llevar a cabo esto, cada gobierno lo puede hacer de distinta manera. Ha habido 3 cambios en la Constitución en España por el procedimiento ordinario, que es, digamos, más fácil, porque después veremos cómo el procedimiento agravado es el procedimiento que es necesario para un cambio en un derecho fundamental, como sería cambiar al derecho fundamental el derecho a las pensiones públicas. Entonces, ha habido 3 cambios en el 92 para cambiar que las personas extranjeras que vivían de la Unión Europea, que vivían aquí en España, pudieran votar a las elecciones municipales. En el 2011 se cambió, ¿os acordáis que se hizo de noche y en verano para que no nos enterásemos? Dar prioridad al pago de la deuda antes que los servicios públicos del estado de bienestar, pues la estabilidad presupuestaria. Y en 2024, hace poco, se cambió, ¿no?, los derechos de las personas con discapacidad y eliminar la palabra de disminuido, ¿no? No ha habido ninguna modificación por ese procedimiento agravado, ¿eh? Bueno, el procedimiento ordinario, que es el que se ha utilizado 3 veces, pues es aprobación de los 3/5 de las 2 cámaras, Congreso y Senado,
O sea que hacía falta con que el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los dos grandes partidos, digamos, que son los dos partidos que han gobernado, pues se pongan de acuerdo. Y después, si lo solicitan la 10ª parte del Congreso o del Senado, se tiene que hacer un referéndum. Pero en las 3 ocasiones, en ningún caso se solicitó que se hiciera ese referéndum y se aprobó sin más. Sin embargo, el procedimiento este agravado es cuando afecta al título preliminar de que España es un Estado no se puede separar, etcétera, etcétera. Después los derechos fundamentales, que es lo que hablábamos, lo que nos interesa, y luego a la corona, ¿no? El tema del rey, la reina, lo que sea. Para cambiar alguna cosa de estas hace falta este procedimiento agravado, ¿no? Eso significa que primero se tiene que aprobar por las 2/3 partes de ambas cámaras, tanto del Congreso como del Senado. Automáticamente se disuelven las 2 cámaras, las Cortes, y se convocan elecciones generales. Después, cuando se resulten las elecciones generales, el Congreso y el Senado que han salido de esas elecciones tienen que aprobar de nuevo esa modificación por 2/3 partes y es obligatorio al final someterlo a referéndum. Bueno, entre los principios rectores o hechos declarativos tenemos el que nos interesa, el artículo 41, que España tiene la seguridad social pública. La seguridad social se encarga de pagar las pensiones a las personas jubiladas y dar ayudas a las personas en paro. El artículo 50, que es que también es el que más se vincula con las pensiones, dice: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante el CERN. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Pero claro, no dice, por ejemplo, nada de cuál es una pensión adecuada, no lo cuantifica, ni cuándo se debe de actualizar. Dice periódicamente actualizadas, pero no dice que si es al año, a los 2 años, si es con arreglo a la inflación o con arreglo a otro parámetro que se quiera poner, etcétera. O sea, no lo dice. Sin embargo, hay un derecho fundamental que yo creo que este es muy importante, porque quizás ahí podríamos agarrar en algún momento determinado, que es el artículo 10, que dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Y después dice: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Y eso lo veremos porque la Carta Social Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea han sido firmadas y ratificadas por el Estado español, con lo cual, en principio, todos los derechos fundamentales, si algún día pasa a ser derecho fundamental, el tema de las pensiones sería, vamos, había otra forma de agarrarse, pero lo importante es el tema, para mí, también es la dignidad de la persona, porque eh, aquí lo describo, sin dignidad no hay paz social, pero tenemos que tener en cuenta que el 10% de las personas pensionistas están en pobreza severa, es decir, que cobran menos de 600 euros al mes. Una tercera parte apenas llega al umbral de la pobreza, menos de 800 euros al mes, y algo más de la mitad tiene una pensión por debajo del salario mínimo interprofesional, que son 1.134 euros en bruto, 1.060, 1.070 en neto. Tampoco hay dignidad, tampoco puede haber dignidad con una sanidad pública en retroceso, camino de la beneficencia, la falta de viviendas públicas en el alquiler social o el desempleo estructural del Estado, la falta de empleo público. Es decir, todas estas cosas dicen, bueno, pues no garantizan la dignidad de las personas. Y esto sí que es un derecho fundamental. Bien, esto, quienes tenéis la visera con esto, pues, ¿de dónde viene? Esto del principio del movimiento pensionista se puso como lema.
y como una pensión mínima. Ahora quizás hayamos cambiado a pensar que la pensión mínima debe ser igual al salario mínimo o al 60% del salario medio. Y bueno, ya lo iremos viendo. Y este es otro asunto de la pobreza, ¿no? El informe AROPE, que es el acrónimo en inglés, ¿no? De la persona que pone lo que significa el riesgo de pobreza o exclusión social, ¿no? Y da una serie de parámetros, ¿no? Vivir con dignidad es tener unos ingresos que permitan ir de vacaciones una semana al año, tener una alimentación suficiente y variada, pagar los gastos de vivienda y mantenerla con una temperatura adecuada, tener ropa y calzado adecuados, participar en actividades de ocio y cultura, reunirse con amistades y familiares para comer o tomar algo al menos una vez al mes, tener servicio de telefonía y conexión a Internet, poder usar el transporte público, pagar medicamentos, aunque no entren en la seguridad social, cubrir los gastos de dentista, prótesis, audífonos, gafas, etcétera, y poder contar con un remanente para gastos imprevistos. La ley del 2023, que era es una ley muy amplia, que es un cajón desastre, porque ahí entran un montón de cosas, pero sí establece una cosa que mejora, para nosotros es muy insuficiente, pero ya mejora algo las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, en el sentido de que tienen que llegar al umbral de la pobreza. Nosotros creemos que eso no es suficiente porque, es decir, las pensiones mínimas, una vez revalorizadas, se hace una revalorización especial o complementaria para ir llegando en 4 años al umbral de la pobreza. Nosotros lo que exigimos es que el umbral, o sea, que el horizonte al que debemos llegar es al salario mínimo interprofesional. Y no solamente que sea con o sea, una pensión de una persona con cónyuge a cargo, es decir, y de viudedad con cargas familiares, es decir, que sea para 2 o más personas esa pensión. Que nosotros queremos que sea para una pensión individual, una persona sola, sin cónyuge a cargo. En el Pacto de Toledo, la recomendación 15 dice que, bueno, pues fijaros, dice tal, con arreglo a los artículos 41 y 50 que hemos visto antes de la Constitución, pues la solidaridad y la garantía de suficiencia son valores fundamentales del sistema, puesto entre paréntesis, público de pensiones, porque no lo pone lo de público, hay que ponerlo. La solidaridad se articula en 2 esferas, contributiva y no contributiva, de nuestra seguridad social. La suficiencia actúa como garantía de la dignidad de la persona, artículo 10 de la Constitución, lo que os comentaba antes, asegurando el nivel mínimo. Entonces, dice este Pacto de Toledo, dice que el indicador tiene que ser el umbral de la pobreza. Y dice que hay una propuesta que puede considerarse que sea la tasa de sustitución o de reemplazo. ¿Qué es esto? Pues esto es que las pensiones sean un tanto por ciento del último salario cobrado de la persona que se ha jubilado o que cobra una pensión. Esto es un arma de doble filo porque, bueno, puede ser, ahora mismo estamos sobre un 70 y tantos por ciento, un 80% de la tasa de reemplazo, pero la Unión Europea, a través de la OCDE, quieren que se llegue, bueno, la Unión Europea dice que España tiene que llegar al cabo de los años al 52%, es decir, que si una persona cobraba, vamos a poner, 1.800 euros de su sueldo, pues la pensión sería casi la mitad, de 900 euros, ¿no? Esto creemos que tampoco debe ser así, porque también la pensión consideramos que es un salario diferido, por tanto la pensión mínima se debería regir por el mismo indicador que el salario mínimo, que es lo que es la base que queremos. Y aquí vemos un ejemplo de un diagrama donde la cuantía de las nuevas pensiones en relación al último salario, el porcentaje de estimación de la Comisión Europea para las pensiones españolas, y vemos cómo estábamos en casi un 80%, hemos bajado al 70 y tantos por ciento, y quieren que para el 2050 estemos al 51%. Es decir, quiere que las pensiones públicas vayan bajando con respecto al sueldo que teníamos cuando trabajábamos. Y el Banco de España, para no ser menos, pues dice que sugiere rebajar la tasa de reemplazo
para sostener las pensiones. Y esto además fue el 7 de mayo. Ahora han cambiado el gobernador del Banco de España y veremos a ver qué dice el señor Escrivá. Y bueno, pues en la Carta de los Derechos Humanos Fundamentales de la Unión Europea, del artículo 25, pues dice que la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente, de a participar en la vida social europea. Esta es la Carta de los Derechos Fundamentales, es decir, una especie de constitución de la Unión Europea. La Carta Social Europea especifica más, ¿no? Dice primero reconocer el de trabajadores y trabajadoras, a llevar un nivel de vida decoroso y que el salario mínimo neto ha de ser igual al 60% del salario medio neto de cada país. Y en el artículo 23 dice el derecho de las personas de edad avanzada a protección social. Permitir que las personas de edad avanzada sigan siendo miembros plenos de la sociedad durante el mayor tiempo posible mediante recursos suficientes que les permitan llevar una vida digna y participar activamente en la vida pública, social y cultural. Es decir, que hace falta una pensión mínima, unos recursos mínimos económicos para poder vivir dignamente. Y muchas veces comentamos, cuando hablamos entre nosotras y nosotros, ¿no? De que muchas personas mayores o personas pensionistas no salen a la calle, no se relacionan porque no tienen dinero para poderse ir a un café a tomar algo y se quedan en casa, ¿no? O no tienen dinero para coger autobús. Hay una directiva importante que es esta, del 4 de octubre del 2022, que habla de que ya el salario mínimo legal, esto ya no es la Carta Social Europea, esta ya es una directiva de la Unión Europea de obligado cumplimiento, que el salario mínimo legal de cada país sea el 60% de la mediana salarial bruta o el 50% del salario medio bruto. Y los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta norma a más tardar el 15 de noviembre del 2024. O sea, queda un mes y medio para hacer que se cumpla esto. Y que el salario diferido es un salario ganado por el derecho adquirido a recibirlo posteriormente, devengado, por haber pagado las cotizaciones a la seguridad social. Por tanto, la pensión es un salario diferido y, por tanto, se tiene que considerar como salario mínimo lo mismo que la pensión, mínima. Entonces, bueno, el nuevo artículo de la Constitución para el derecho fundamental de las pensiones públicas debería recoger lo que viene en el artículo 50, pero concretando lo que es una pensión adecuada, lo que decía antes, ¿no? Para una suficiencia económica, para vivir dignamente y ahí en base a qué indicador y cómo se ha de utilizar, cómo se ha de actualizar periódicamente, ¿no? También el del único derecho del estado de bienestar, que es el derecho de la educación, pues hemos visto que está muy deteriorado porque es una educación pública, pero también se ha hecho a favor de la privada, con colegios subvencionados y concertados, que es dar dinero público a entidades educativas con ánimo de lucro y en muchos casos con una ideología religiosa, ultraconservadora, discriminatoria y elitista. Y por lo tanto los servicios públicos. Si no hay un referente público potente que garantice a las personas que tienen ese derecho, causan pues desigualdad. Porque ¿quién puede ir a un colegio privado, a una universidad privada? Porque quien tiene dinero. Lo mismo pasa con la sanidad. Al final te tardan en darte una cita meses y ya a lo mejor hay personas que dicen, pues yo voy a una privada que me atienden antes. Eso es como están funcionando, ¿no? Así que tiene que haber siempre un servicio público de calidad y universal. Bueno, otra cosa es que los fondos de pensiones, de las pensiones privadas, pues es convertir salarios en capital. Y bueno, la propuesta que yo he redactado aquí como alternativa al artículo 50, que si algún día se recogiese en un derecho fundamental, pues lo he desarrollado, que claro, bueno, yo no soy abogado, ni soy, o sea, pero bueno, yo lo que he leído y he estudiado me he permitido hacer esto, que además recoge pues nuestras reivindicaciones más importantes, ¿no? Y os lo leo. Dice, bueno, el artículo 50 sería dividido en 5 o 6 puntos
El punto 1 dice que los poderes, pues eso queda más o menos igual como está, pero pongo pensiones públicas, es decir, los poderes públicos garantizarán mediante pensiones públicas, que eso no lo pone ahora mismo, adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos y las ciudadanas. También hago el inclusivo de hombres y mujeres. Y esto incluye las situaciones de vejez, fallecimiento, viudedad, orfandad o de familiares, invalidez o incapacidad, el desempleo. La pensión por vejez o jubilación debe comenzar como máximo a los 65 años. Y he enviado hace unos días, os he enviado a la boda plataformas y un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud en el que dice que el de 60 a 65 años es un periodo ya de envejecimiento y que después de esos 65 años hay como una horquilla entre 7 y 10 años en los que, como media, las personas podemos gozar generalmente de una vida saludable, es decir, no tener enfermedades, achaques que nos coarten un poco Entonces, esto porque después cuando veremos, ¿no? que alargar la vida, alargar la vida laboral, quitarnos años de jubilación, pues para mí que es un crimen, ¿no? Bueno, el 50.2 dice que la cuantía, lo ponemos, ¿no? Cuantía mínima de una pensión individual pública adecuada que garantiza una vida digna es la que establece la Carta Social Europea para el salario mínimo legal, que sería el 60% del salario medio neto. El punto 3, la revalorización periódica de las pensiones públicas será anual y de acuerdo con la variación del coste de la vida o índice de precios al consumo, el IPC medio interanual de los 12 meses anteriores. Para preservar el poder adquisitivo de las pensiones más bajas, los poderes del Estado salvaguardarán las de especulaciones e inflación a bienes y servicios básicos de primera necesidad, alimentación básica, vivienda, ropa, transporte, etcétera, manteniendo sus precios a la baja. Esto lo he añadido porque no solamente es el IPC, sino que también las pensiones más bajas tienen que tener unos precios, tiene que poder comprar las cosas más necesarias que no lo pueden hacer a veces porque no les llega el dinero de la pensión. El punto 4 dice: el Estado español garantizará a través de los presupuestos generales del Estado la financiación de las pensiones públicas por medio de las cotizaciones sociales del trabajo, el sistema de reparto solidario entre generaciones y territorios y, en su caso, complementariamente con aportaciones vía impuestos generales o finalistas, pues es toda la sociedad en su conjunto la que debe proteger a las personas más vulnerables. Los planes privados de pensiones en sus distintas modalidades, ya sea de empleo o particulares, no gozarán de privilegios fiscales ni servirán para reducir las cotizaciones sociales. El punto 5, y los poderes públicos establecerán por medio de políticas efectivas de igualdad los mecanismos necesarios para la desaparición de la brecha de género en las pensiones públicas. Y esto lo digo porque la ley de igualdad o la ley del sí es sí, etcétera, todas estas leyes que se han hecho para intentar la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad del trabajo, de salarios, de derechos, etcétera, etcétera, pues sabemos que se está incumpliendo. Entonces, políticas efectivas de igualdad. Y finalmente, los poderes públicos promoverán el bienestar de los y las pensionistas mediante un sistema de servicios sociales públicos de calidad y universales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Y aquí entraría pues todo el tema de las residencias, de ayuda a domicilio, en fin, todo esto de la vivienda, cultura, y bueno, en fin, esto es muy importante también. Y así quedaría el artículo 50. Bueno, es ahí, ¿no? Esto es muy discutible, hay compañeros y compañeras a los que yo solo he pasado y no están, algunas cosas no lo ven muy claro, pero bueno, yo lo pongo aquí porque pienso que podía ser, ¿no? Eh, pero la lucha, que como os digo, la lucha es el único camino y bueno, pues hay distintas formas de luchar. Uno es el legal y el jurídico, ¿no? Se han conseguido a veces cosas, por ejemplo, recurriendo a
a instancias superiores, ¿no? Como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, he puesto aquí Mariano porque es un compañero que estamos redactando un recurso a la Unión Europea, al Tribunal de Justicia por las pensiones mínimas. La lucha política es otra forma de luchar, que hubiera partidos y sindicatos que se comprometan a llevar en sus programas, bueno, aquí la lucha política serían los partidos políticos y coaliciones que llevaran sus programas pues sin ambigüedades y sin, bueno, sí, pero no, no, pero sí. No, impulsar los derechos sociales de verdad, servicios públicos de estado de bienestar, de titularidad y gestión públicas, universales y de calidad, y no apoyar con dinero público los servicios privados. La lucha sindical, lo mismo, pues apoyar la lucha de aquellos sindicatos que promuevan estas reivindicaciones y lo defiendan. Y tienen los trabajadores y trabajadoras tienen en sus manos el poder, que es la riqueza de un país o de una comunidad, está en el trabajo. Por lo tanto, si hay una huelga, aquí ya no hay tutía, es la mejor arma que hay, ¿no? Y también la lucha nuestra, la lucha ciudadana de los movimientos sociales, ¿no? En las calles, difundiendo la realidad de las pensiones, la sanidad, la vivienda, el empleo, la dependencia, etcétera, de carácter público. Y como conclusiones, pues uno, que el blindaje de las pensiones públicas solo se consigue mediante la lucha social. De esta lucha saldrán las leyes y el cambio para mejorar la vida de la gente. Segunda, que las pensiones públicas han de ser blindadas en una cuantía mínima que al menos llegue a ser el 60% del salario medio, al igual que debe ser el salario mínimo legal. Tercero, bueno, aquí me he pasado uno. La pensión pública por vejez o jubilación se iniciará como máximo a los 65 años. El cuarto, que es bueno, la regularización ha de ser anual según la inflación y especialmente regular los precios de la cesta de la compra de los bienes y servicios básicos, que los planes privados de pensiones no deben de ser a costa del erario público ni restar cotizaciones a la seguridad social, que la financiación de las pensiones públicas debe ser siempre asegurada por el Estado, la fiscalidad y las inspecciones de trabajo y hacienda son esenciales. En cualquier caso, se ha de cumplir el compromiso legislativo de hacer una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, que se comprometieron el gobierno anterior, se hizo en la ley 21/2021, del 28 de diciembre, se comprometió en una disposición adicional a que hacer esta auditoría y no lo ha hecho. La edad legal de jubilación no debe alargarse. La vida media de vida saludable después de los 65 años es de entre 8 y 10 años. Estos son estudios que os comentaba antes del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Organización Mundial de la Salud. El tiempo para disfrutar algo después de una vida trabajada antes de que los achaques y las enfermedades pues, nos lo impidan. Es de justicia que también que las jubilaciones anticipadas para quienes han trabajado y cotizado 40 años o más deben ser con el 100% de la pensión correspondiente y no reducirla como ocurre ahora, ¿no? Y bueno, esta es un poco la exposición que yo quería dar. Ahora, pues lo importante es el debate y lo que cada uno opine, las opiniones de cada persona. Aquí tenemos unas fotos del movimiento pensionista internacional. Arriba a la izquierda están la Federación General de Trabajadores de Bélgica. A la derecha está en Atenas, en Grecia. Abajo está en Francia, ¿no? Que dice que las pensiones no están en venta, los pensionistas no están en venta. El del centro está en Madrid, la manifestación nuestra que tuvimos en el año 2019, y después el Frente Amplio de Uruguay. Y bueno, pues nada, esto es lo que yo tengo aquí preparado y ahora pues comenzaríamos el debate. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Ahora a ver si se van animando a levantar la mano. A ver quién se decide a ser el primero o primera. Que siempre parece que cuesta arrancar. Y no arranca nadie. Ah, vale. Fermín, abre el micro, por favor.
Bueno, no suelo intervenir mucho en estas cosas, pero bueno, como hoy está mi compañero Manuel Colinas, al que le tengo mucho aprecio, pues por lo menos, vamos, primero agradecerle la presentación que ha hecho, que es una presentación bastante seria, eh, que incluso, vamos, en principio, como él dice, es muy difícil blindar eh, todo el tema de las pensiones en la Constitución, pero y el camino, claro, evidentemente ese procedimiento agravado que hay de poder modificar prácticamente casi resulta imposible. Por eso, aunque no sea posible fácilmente, yo creo que tenemos que insistir mucho en que eso, tenemos que llegar a ello, tenemos que llegar a conseguir, diríamos que las pensiones si no están blindadas en la Constitución, sí al menos los gobiernos favorezcan, diríamos, todas aquellas medidas que puedan ir a favor de, sobre todo, de las pensiones más bajas, porque como ya en el planteamiento que ha hecho Manuel, se ve claramente que casi muchas pensiones de los pensionistas españoles y españolas está por debajo, digamos, del umbral de la pobreza. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una brecha que hay que luchar al máximo. El problema está, que es el que yo veo muchas veces, es que vamos en esta lucha de los pensionistas, donde, bueno, pues probablemente la parte legal, jurídica, política, pues se pueden ir haciendo cosas, aunque la política cada vez los partidos confían menos. La parte sindical es la que yo creo que nos está como parando demasiado. Es decir, el hecho de que haya unos sindicatos que están en la mesa del diálogo social que no favorecen para nada este tipo de reivindicaciones y el mundo del trabajo es un mundo en el que es muy difícil en el proceso sindical llegar, diríamos, a delegados y a cambiar las estructuras. Yo creo que sería como el punto, no sé si lo veis vosotros, como uno de los puntos en donde habría que incidir y llegar a ellos y llegar al mundo del trabajo para que se den cuenta de que si, porque el futuro que nosotros estamos, o las propuestas y las medidas que nosotros estamos tratando de hacer, sin el mundo del trabajo no es viable. Por tanto, yo creo que esa lucha sindical, yo creo que se ha dejado muy alejada, o sea, está muy alejada de todas las intenciones, pero habría que, sobre todo el movimiento de pensionistas, deberíamos de alguna forma llegar a ellos y conseguir que se movilicen más. Es decir, sería fundamental. La lucha ciudadana, el movimiento de pensionistas, sí es verdad que ya, si miramos la estadística, pues vamos viendo que las plazas cada vez están menos concurridas, pero bueno, yo veo por otro lado que, bueno, ahí están, ahí estamos. Esperemos que en octubre, el día 26 de octubre, pues haya mucha gente en esa manifestación. Por 30 tanto, yo segundos. en principio iría, es decir, comentaría un poco el hecho de la lucha y la lucha sindical, hasta dónde podemos ver nosotros que podemos llegar desde el movimiento de pensionistas. Esa sería mi pregunta y en la que de alguna forma aquí por Gijón, en la Asociación de Pensionistas de Gijón, pues estamos tocando muchas veces ese tema. Vale, hasta ahí. Muchas gracias, Fermín. Sí, yo estoy de acuerdo con Fermín, o sea que es el sindicalismo tiene que dar un vuelco y tiene que abrirse a poner seriamente y reivindicar claramente unas pensiones públicas, no andar con estas ambigüedades y estas migajas que nos dan, sino que no, que la pensión mínima tiene que ser una pensión digna para poder vivir. Leitos. No, es una continuación a lo que estaba diciendo el compañero Fermín y acaba de concluir también Manuel. Yo parto de la cuestión de que si no hay un blindaje de puestos de trabajo, blindaje que tienen que exigir todas las organizaciones sindicales, un blindaje de pensiones es que lo veo un tanto difícil. Pongamos al caso, el único país que yo conozco que tiene un blindaje de pensiones es Japón. Pero Japón también tiene 15 millones de trabajadores blindados por el Estado. O
sea, si Japón necesita 15 millones de personas para que funcione su país, España estamos a la par. ¿Pero qué sucede en España? ¿Por qué lo público, empezando por el Estado, están los contratos tan temporalizados? ¿Por qué no están esos puestos de trabajo blindados para poder blindar las pensiones y hacer el sistema de reparto con un perfecto blindaje? Esa es la cuestión. Y es donde está el interrogante mío cuando hablamos del blindaje de pensiones. Ahí va mi pregunta. Ahí, ¿quién me puede responder realmente al hecho? Exijo a los sindicatos que blinden puestos de trabajo. En lo público. Todo lo que es estatal que sea blindado, ya que exigen para entrar en según qué puestos o posición, pues que se blinde ese puesto de trabajo. No contratos temporales. A funcionarios que están funcionando así en cualquier ministerio, en cualquier comunidad. Entonces, a partir de ahí es cuando podemos exigir el blindaje total de las pensiones y hacer los diferentes parámetros, hacer las diferentes escalas de pensión correspondiente. Eliminar esa maldita cuestión que tenemos del umbral de la pobreza, en la cual estamos el 50%, por no decir un 70%, de personas metidos. Porque hoy en día, ¿cuántos estamos o cuánta personal hay cobrando 800, 750, 800, 850? Por ser persona individual en su cotización a la seguridad social. Un montón. Y como he dicho esta mañana en unas entrevistas que se me han hecho de la TVG, no está nada proporcionado. Ni IPC, ni pensiones, ni precios al consumo, ni bienes en general. Esto es un corre que te pillo. Entonces está ahí la cuestión. 30 segundos. No, ya estoy. Gracias. Abundando lo que decías, lo que dice Freire, lo que dijo Fermín, es verdad que la lucha sindical, porque además lo ha dicho Xavier Pérez Dávila, que es compañero de MODEPEN de Galicia, lo ha dicho que los sindicatos habían de volcarse a asegurar unos salarios, un mejora salarial, que es muy importante, es la mejora salarial para poder, además, poder cotizar también más y poder garantizar mejores pensiones públicas. Efectivamente. Luis Páramo, adelante. Bueno, en primer lugar, perdón, buenas tardes, que he aterrizado así sin saludaros. Felicidades ante todo, Manuel, suscribo lo que has comentado. Y dos cuestiones. Sobre lo que ha comentado el compañero Fermín, a mí me suelen enviar un mensaje, el siguiente: la gran mentira de UGT y comisiones obreras. Estos dos sindicatos ingresan unos 4 millones de euros anuales solo con la gestión de los actuales planes privados de empresa. Perdón, no, que se me ha ido. Las secciones de jubilados de los dos sindicatos han recibido del Estado una subvención de 49.000 euros cada uno, según el BOE de enero. Ante esta situación, es decir, sí luchar en el plano sindical, pero sí es que tenemos el enemigo dentro de casa, creo yo. Y luego, por otra parte, pues Manuel, sí, ya digo, comparto todo lo que tú has dicho, pero también a mí me gustaría conocer qué era lo que opinaban el resto de los tertulianos, porque hay, bueno, tengo conocidos en el PSOE y, hombre, estamos en el siglo XXI y que no hayan hecho esa reunión por streaming ya les vale. Pero saber la opinión del resto de personas también a mí sería interesante. Nada más. Gracias, Luis. Bueno, yo creo que eso que hizo ADEPU y con gente del SOIA, que yo también fui invitado también a participar en esa ponencia, en esa conferencia, no fue posible por cuestiones técnicas, pero creo que la próxima, que va a ser en Fuenlabrada el día 16 de octubre, sí que va a ser grabada por streaming. Van a intentar que sea así. Guillermo Fontán.
Bueno, empezar por dar las gracias a Manuel, porque es un trabajo tremendamente meritorio el que ha desarrollado. Estamos tocando muchos puntos y cada uno de ellos merece mucha atención y un análisis riguroso y calmado. Los sindicatos que deben, claro que deben y debían, pero nos damos cuenta que si no nos hubieran movilizado como movimiento social, las pensiones ¿dónde estaban? No habría suba de pensiones. Y no se puede esperar más de este tipo de sindicalismo. Y digo de este tipo de sindicalismo, sobre todo los sindicatos mayoritarios. Están instalados en el sistema y por lo tanto no quieren romper con él. Hasta se sienten cómodos, por lo menos es que no tienen ni discurso beligerante con las condiciones de vida y las tremendas condiciones de trabajo y de salarios y de las horas extras que roban y de los ritmos de trabajo que revientan a la gente trabajando. En fin, ni levantan la voz. ¿No veis que no tienen ni discurso? Bien. ¿Qué queda? Lo que iniciamos nosotros, y no es por ponernos ninguna medalla. ¿Qué quedan? Los movimientos sociales. O hay movimientos sociales que incluso hagan funcionar a los sindicatos en la medida que se consiga y a los partidos políticos, o no se modifica nada en favor de la clase trabajadora. Tenemos que ser cuando menos ese contrapoder frente al poder establecido, político y económico sobre todo. Y eso hacen falta movimientos sociales fuertes. Y ya sabemos que las cosas no se están poniendo fáciles, que cuesta encontrar recambio. Pero por ahí tenemos que esforzarnos en lograrlos. A veces hay que salir a la calle también para explicarlo en la calle y en los lugares que sean, donde haya colectivos, de lo que está pasando. Porque otras cosas es que ya nos creímos, y la gente se creyó, que teníamos todo arreglado con haber superado aquel miserable 0,25%, ahora la suba del 8% en torno a la suba del coste de la vida, del IPC, etc. No tenemos nada asegurado. La clase trabajadora nunca tuvo nada asegurado. Ningún derecho tuvo asegurado nunca. Y a la vista están los hechos. Vamos retrocediendo en derechos, en condiciones de trabajo y en todo cuanto se pueda. Ahí está la vivienda, ahí está la enseñanza, ahí está la sanidad, en los pasillos y siempre con... bueno, y mil cosas, ¿no? Mil condiciones más, a cada cual peor. Pues, vamos a ver. 2 segundos. Yo no tengo solución ni vara mágica ninguna, pero lo que estoy es convencido de que o hay movimiento social organizados y dispuestos a la movilización o no se modificará nada. Incluso a mí no me preocupa nada que me reciba el gobierno, porque nada, nos van a recibir, sin habernos recibido, subieron las pensiones y modificaron y le dimos para atrás a las jodidas intenciones que tenían, sin que nos recibieran en ningún despacho. Y me parece que no tenemos que estar, y las blindadas en la Constitución, pues bien. ¿Que los partidos de izquierdas pueden hacer algo? Pues muy bien, lo dudo, porque la experiencia, no hay más que seguir la experiencia concreta de su proceso participativo en la vida política y social. Porque hoy nos brindan las pensiones y mañana le dan la vuelta. Y lo único que puede blindar las pensiones es que haya movimientos sociales fuertes, bien organizados y bien dispuestos a la movilización. Bueno, y por ahora lo dejo ahí, porque este es un tema en el que hay que profundizar, pienso, y con calma. Bueno, y nada más, lo dejo ahí por ahora. Gracias, Guillermo. Sí, no, completamente de acuerdo, Guillermo. Bueno, el ejemplo lo están dando en Argentina ahora mismo
cómo han salido a la calle a protestar por estas medidas que todavía quieren rebajar todavía más las ya paupérrimas pensiones que tienen. En Colombia, Nelson podía hablar de ese movimiento social que hubo y que consiguió por fin al final que ahora haya un presidente y un gobierno progresista. En Chile se da la lucha, en Uruguay, en muchos países, en España, en Francia, estamos luchando. Y yo creo que es eso, cuando se unen a los movimientos sociales, se unen también los sindicatos combativos, sindicatos que luchan de verdad por la clase trabajadora, es cuando realmente las cosas pueden cambiar. Sí, sí, de Isa, acuerdo. deseo hablar. Tan pronto termine, Manuel, te doy paso a ti, No, ¿vale? no, ya. Que hable Listo. Nelson. Nelson, No, mire, adelante. muy buenas tardes desde Colombia, pues, saludándolo a todos, incluso a mi compañero Kimbo, secretario general de la UIS, Manuel, y lo que han antecedido. Me parece que su intervención es más bien de carácter universal. Uno quisiera pensar que solamente se refiere a España. Pues claro, España por sus particularidades, por su constitución política, por sus artículos, pero eso es más amplio. Me abro el mundo para poder pensar que esto lo que hay que levantar es una bandera universal. Solo que te faltaría un componente allí en cuanto a la obligación del Estado como tal. Es que se imparta educación desde como que se establezca un pensum académico en la educación en cualquier país del mundo, donde se hable precisamente de las personas pensionadas o adultas mayores. Yo puedo comenzar bueno, ya comencé, puedo manifestar lo siguiente. Yo fui 16 años dirigente sindical del magisterio en un departamento pequeño como el Quindío, donde éramos 3.500 maestros. Y a mí nunca se me pasó, esto es para un tipo de reflexión, nunca se me pasó pelear por los pensionados. En 16 años de directivo sindical. ¿Por qué? Porque había un desconocimiento de un objeto de trabajo como era la edad, como era la evolución nuestra. Lo que pasa es que ahora llegamos y nos encontramos con unas realidades, que los caminos se recorrieron, se han llegado, se nos reconoce nuestra fortaleza, nuestras experiencias, pero que nos faltó darlo recorrido con más cautela, con más cuidado, para hacer una carrera de tal manera que todos sepamos que vamos a llegar a una edad adulta donde nos tenemos que retirar y dejar de ser activos. Y creo que Freito también me invita a esa reflexión, y los que han intervenido. Y es que yo creo que se requiere, sí, pensar en cómo luchar porque haya una mejor redistribución de la riqueza, que haya unos mejores salarios que permitan llegar a conseguir o acumular unos pesos para una vejez más digna. Creo en eso. En Colombia, para responder un poco lo que me manifiesta Manuel, Manuel no, sí, Manuel. No, en Colombia es que nos mamamos, escúcheme la expresión que estoy empleando y no me vaya a sacar esa por esa expresión. Nos mamamos más de 200 años viendo 4 familias repartirse en las riquezas del país, repartirse en la burocracia y los de abajo sin comida y los de abajo sin poder participar en las definiciones del Estado colombiano. Tanto que aquí se hicieron leyes, tal vez como la 1753, que tiene que ver con la participación ciudadana, decretando la participación como si eso no fuera algo connatural y sustancial con el desarrollo de un país. Pero aquí hasta eso nos metieron. Y usted se ponía y leía la ley, 270 artículos, y con uno solo que metían, tumbaban las bondades de esa ley. Aquí nos mamamos tanto
Fue un momento en que perdimos las diferencias ideológicas y políticas y todos nos encontramos en una montonera y todos decíamos queremos el cambio. Mire que si hubo un cambio, a veces nos asfixia eso que no van a haber cambio. Puede que no nos toque a nosotros, pero yo a los 71 años decir que en mi país después de 200 años estoy muriéndome con un gobierno progresista donde se han hecho cosas, no en su totalidad, porque no, es que no se hace la revolución es otro cuento que hay que entenderlo desde las estructuras políticas, económicas y sociales, pero sí han habido cambios. Aquí la educación se ha vuelto más gratuita en la universidad, ya ingresan más estudiantes, hay mayor presupuesto para la matrícula. Aquí la salud se ha mejorado porque la plata no se queda en manos de 4 sinvergüenza que eran los dueños de la CPS y están llegando directamente a los hospitales. Aquí se han entregado tierras, aquí se han entregado más de 300.000 hectáreas y se han legalizado más de 1.200.000 hectáreas. Es decir, aquí se está produciendo comida en el campo para nosotros los que estamos en la ciudad, que vivimos muy bueno, muy rico. Entonces, entre comillas, ¿no? Porque que de pronto no van a creer que yo soy una dinera o no, o un infiltrado. No, yo pienso que aquí se han hecho cosas, están poniendo en servicio los ferrocarriles, que los desaparecieron para que los pulpos de transporte de las grandes tractomulas y dueños de 100, 200 tractomulas invadieran y nos contaminaran más el ambiente. Aquí ha habido cambio, pero es muy poquito el tiempo de 4 años. Nosotros, ustedes habrán escuchado a Petro en la reciente Naciones Unidas, en la reciente Asamblea, donde entra a defender a Cuba socialista, el comportamiento de Venezuela, y estamos tomando definiciones. Y uno cree que la gente está madurando. Esto del capital, con lo cual yo los escuchaba a ustedes de Palestina y que amanecieron bombardeando más, no sé si fue a Fredita que lo escuché que fue como el tema que había informal de los asesinatos en Palestina. No, es que eso ya nos tiene mamado. Eso el pueblo se tiene que levantar con palos y piedra y todo, porque ya no aguantamos esas masacres. ¿Cómo así que los aparatos de comunicaciones como unos Viper se convierten en bombas para asesinar a personas allí en Beirut? ¿No? Entonces, Sí, sí. no, nos preocupa eso, pero bueno, se está madurando y comparto la conferencia que ha ofrecido Manuel, comparto. Ahora, no va a decir que eso todo sea pues la verdad absoluta, no porque seríamos anticantianos, pero bueno, hay aproximaciones que deberán de estarse discutiendo a nivel planetario. Yo creo que esta tarea es bien interesante. Yo creo que se están madurando las condiciones, yo pienso, nos están obligando a pensar diferente a través de las matanzas, a través de las invasiones, a través de esa guerra en Ucrania, ese dominio de la OTAN poniendo guerra en todo el mundo. Yo creo que eso nos va a llevar a reflexionar más. Yo quiero terminar con una frase que me enseñaban nuestros viejitos. Ya yo soy viejo, ¿no? Pero nuestros viejos nos decían, y es conductista, me van a excusar, pero decían los viejos, el mico aprende a bailar dándole garrote y a través de garrotazos que hemos recibido, a través de la vulneración a los derechos humanos, de los malos tratos, de las persecuciones que se nos han establecido, estamos madurando. Yo quiero decir que ya terminé. Y un feliz día. Gracias, Nelson. Sí, es verdad, la educación yo creo que es algo tan fundamental que es de lo más importante que podemos pensar, que debemos defender, que debemos de que todo el mundo pueda tener su educación, una educación que sea, digamos, que ayude a pensar a la gente, a reflexionar por sí misma y no tragarnos todos los anuncios que nos llegan desde todos los lados. Una de las cosas que estamos haciendo aquí en León es
vamos a salir lo hicimos ya una vez, vamos a salir a este curso, vamos a salir a la universidad y a otros centros educativos y a otros sindicatos y vamos a ir haciendo esta labor educativa. Porque además es evidente que hay una campaña que nos están enfrentando a personas jóvenes, personas trabajadoras con personas jubiladas. Y eso es tremendo, porque estamos en el mismo barco, en el mismo bando. Y bueno, y después ya una reflexión más profunda, pues en los planes de pensiones privados, que eso va a unos fondos, que esos fondos se invierten en armas, como tú dices, o en fondos de estos buitre que van a comprando los pisos que desalojan, desahucian a las personas, a una sanidad privada, a unas residencias privadas. Es decir, fijaros la trascendencia que tiene todo este tema de derivar fondos públicos a los fondos privados, a estos fondos especulativos y lo que nos puede significar. Por lo tanto, hay otra reflexión, ¿no? Ya. Pues no hay. Ah, bueno, sí, Luis Páramo. Y a mí me gustaría puntualizar algo que ha realizado el compañero Guillermo. Él, desde luego, marca una idea idílica, ojalá fuese así, pero también hay que pisar la tierra. ¿Y cuál es la situación actual? Que, por ejemplo, en el tema de pensionistas en España, y bienvenido compañero de Colombia, pues estamos divididos. Por otra parte, ahora ya me voy a centrar en Madrid. Estoy colaborando también en sanidad. Hemos intentado buscar una fecha para presentar una propuesta a la ministra Mónica García y bueno, pues nos hemos vuelto locos, entre comillas. Es decir, hoy es la manifestación a favor de Palestina, hoy es la manifestación a favor del aborto, hoy pasado mañana la manifestación y eso no se unifica. Yo es la tercera vez estoy en un grupo que intentamos que todos los colectivos vayamos a una, pero es que luego todos venden su libro y así estamos, o sea, como un ejército, entre comillas, y perdonadme la expresión, de Pancho Villa, de que sí, salimos a las calles, y lo ha definido muy bien el compañero Fermín. Las plazas están desmovilizadas porque no tenemos ese relevo, pero es que como estamos actuando de que estamos tomando las calles y somos 4 cada día, pues es que ese yo no le veo la solución. Desde luego, idílica. Y comparto lo que ha comentado el compañero Guillermo. Pero es que tenemos otra realidad. ¿Y cómo se puede cambiar esa? Nada más. Gracias. Entonces, no, el banano no. Guillermo. Adelante, Guillermo. Sí, bueno, lo que se refiere a lo jurídico, y no porque tenga que defenderme de nada, y respeto profundamente la opinión del compañero que califica así la cuestión, pues yo pienso que es más idílico pensar que los sindicatos y los partidos políticos nos van a resolver el problema, por experiencia empírica, vamos, y nada más. Esa es una cuestión. Pero lo importante, lo que primero que hay que considerar que las pensiones deben ser financiadas a partir de la riqueza común que se genera en un Estado, nación o pueblo, ni más ni menos. Ya no vale solo lo que viene procedente de lo exclusivamente del trabajo concreto y explícito. No, de la riqueza que se genera en todo el país. Porque los capitalistas, y hay que decirlo así, se creyeron que el mundo lo hicieron para ellos solos y que la riqueza que hacen los trabajadores y trabajadoras a ellos les corresponde por encima de todo y de cualquier manera. Esa es la cuestión y esa es una idea central que hay que romper en la sociedad que acepta de buenas maneras. Que bueno, las cosas son así, que casi no pueden ser de otra manera y casi nos hacen un favor. Pues no.
Sobra riqueza como nunca en España y en el mundo, pero a raudales, vamos. Decir solo, por ejemplo, que sobra el 60% de la alimentación en el mundo para alimentar a toda la humanidad y se mueren cada día entre 30 y 40.000 personas por falta de comida. Esto es también mostrarle a la sociedad, ver en qué mundo realmente vivimos y quién es el responsable de eso. Porque no basta solo hablar y describir las situaciones de calamidad, de pobreza, no, no. Todo eso hay que decirlo, pero a continuación hay que decir y quién son los responsables o de dónde viene esa responsabilidad. Y frente a eso, ¿qué hay que hacer para superarlo? 3 condiciones a tener claros. El problema, de dónde viene el problema y cómo se puede resolver. Por ejemplo, vamos a ver, sindicatos, que hay sindicatos minoritarios que con toda dignidad merecen respeto y consideración. Los otros pienso que ya no, están perdidos. No van a tener gran cosa, porque hay otro fenómeno que se viene dando y cada vez con más fuerza. Es que cada vez hay menos trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque las máquinas hacen prácticamente todo y cada vez más. Entonces, por ahí no podemos esperar que venga también la solución en masa de las movilizaciones sindicales, porque no le falta la materia prima y cada día le va a faltar más. Un solo dato, entre los muchos que puedo dar. Amazon. Segundos. Amazon. Oye, qué rápido se me va. No, termina, Guillermo, termina sin problema, ¿vale? Vale. En Amazon, por ejemplo, por cada puesto que crea, suprime entre 3 y 4. Pero de esto podíamos un montón de ejemplos y cada día más acontece esto, ¿no? Y bien, y vuelvo, la cuestión es el reparto de la riqueza, la acumulación de la riqueza y el reparto de la riqueza. O tiramos por ahí, o poco podemos esperar. Pero es que sobra riqueza que ya no saben qué hacer con ella. Veamos un dato que acaba de salir de Intermón, el informe de Intermón. El 1% más rico acumula tanta riqueza como el 99% restante. Y ahora, entre 1988 y 2011, 23 años, los ingresos del 10% más pobres del mundo aumentaron menos de $3 por año. El 1% más rico crecieron 182 veces más. Es posible imaginar la dimensión de este problema y sigue aumentando. Y remato con otro dato. Más actualmente, los beneficios empresariales en España en 2022 se dispararon un 91%, mientras los convenios colectivos quedaron en un raquítico 2,78%. Es decir, generar riqueza y quién se queda con ella. Esa es la cuestión. Sobra como nunca. Por ejemplo, ya no digamos los 2 billones que se gastan en defensa, cuando con 100.000 millones, 2 billones, pero con 100.000 millones se podía cubrir todas las necesidades básicas de educación, vivienda, sanidad, en fin, todas. Y vemos cómo estamos, cada vez más pobres, Y ya no hablamos de las condiciones del medio ambiente, a dónde nos lleva esto, que bueno, aquí están destruyendo todo por este camino. Pero eso no es el problema ahora, por lo menos inmediato, que también lo es, pero hay. Nada, ahí lo dejo. Insisto, o hay movilización social, o hay contrapoder social para que esto no modifiquen el trato
el poder económico y el poder político, que están muy casados, respondan de cubrir las necesidades reales del conjunto de la sociedad. Que se puede hacer, y pueden seguir teniendo yates y pueden seguir haciendo grandes viajes. Una anécdota que leí estos días, por ejemplo, con cosas pequeñas se puede hacer muy feliz. Teniendo un pequeño yate, una pequeña mansión y una pequeña fortuna. Pero todo eso es tener fortuna y tener yate y tener una gran pensión o una gran mansión. En fin, es la ironía de la vida y de la sociedad que vivimos. Pienso que hay que analizar la sociedad en la que estamos viviendo, que es qué sociedad tenemos y qué sociedad queremos y cómo llegamos a ella. Nada, gracias y perdonad. Gracias, Guillermo. Mari Carmen Muñoz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me ha dado mucha rabia que se me ha pasado la hora y me he conectado pues ya a las 7, ya con los comentarios. Pero bueno, según estoy escuchando, pues creo de saber de lo que se habla, ¿no? Y bueno, pues me ocurre una idea que bueno, que echamos de menos movilización, que los sindicatos hagan su trabajo, que los gobiernos se preocupen de la gente, sí, pero es que todo esto problema tan gordo pues tiene una raíz y yo creo que la causa o una de las mayores causas de esto es pues la educación que hemos recibido, no solo los niños y jóvenes de ahora, sino también nuestra generación, porque yo creo que ya en nuestra generación o poco después, pues los padres ya no nos han educado en resolver nuestros problemas, en defender las cosas. Nos lo han puesto todo muy fácil, bueno, pues porque ya se iban consiguiendo derechos, bueno, me refiero ya a los 70, 80, y bueno, a pesar de la falsa transición, ¿no? Pero algunos derechos pues iban mejorando y bueno, pues ya se ha relajado mucho la lucha social. Entonces, se ha perdido esa educación en poner de nuestra parte desde pequeños y además se ha metido el individualismo. Entonces, eso ahora me parece a mí que es, bueno, pues casi imposible de revertir, por lo menos de golpe. Y o sea, el otro día pensaba yo que me gustaría proponer un tema para las videoconferencias estas que fuera pues analizar cómo es la educación que se le da a los niños, porque no solo en la escuela, como ha dicho el compañero de Colombia, que estaría, bueno, que sería muy necesario, ¿no? No solo, es que sobre todo en las familias, cómo es la educación que se le da en general a los críos y las consecuencias que eso tiene y cómo debería ser o cómo podríamos intentar cambiar eso, pues por lo menos para que en el futuro haya gente luchadora y no sé, y solidaria. Es que ahora podemos exigir a la gente que se mueva, a los sindicatos que trabajen bien y tal, pero es que la gente no está educada, no está acostumbrada a pelear por cosas colectivas. Entonces, veo muy difícil que lo consigamos, así ahora, tal como está la cosa, ¿no? Bueno, nada más. Gracias, Mari Carmen. Manuel, todo tuyo. Bueno, es muy importante lo que ha dicho Mari Carmen ahora, efectivamente. A veces pues nos callamos o dejamos pasar las cosas, transigimos y yo creo que no, que debemos si tenemos razón, protestar y demás. Yo eso tengo claro. Hay un fallo en alguna cosa, algún sistema, pues no hace falta ponerse de una forma violenta ni nada, simplemente por registrar por escrito que ha fallado, pues yo que sé, una lista de espera en sanidad
o en la educación que no se hace de la forma en que se debe de hacer las cosas, etcétera. Decirlo y expresarlo y que quede constancia de ello. Porque si lo que no se registra, lo que no se escribe, pues es muy difícil después que se reconozca. Con respecto a la unidad que había hablado Luis y habló también Guillermo, yo creo que a pesar de que no estemos organizados en las mismas organizaciones, sí que estamos en una línea de, no sé cómo decirlo, de concordia o en sintonía, digamos, con este movimiento pensionista y, por ejemplo, el 26 de octubre, que yo lo dije en Madrid cuando fui a hablar de este tema del blindaje de las pensiones, que iríamos el 26 de octubre a la manifestación que se ha convocado en Madrid. Es decir, vamos a seguir, no de una unión tan cohesionada como podíamos pretender o quisiéramos tener, pero sí que hay unas líneas de sintonía y de poder avanzar y concordar, ¿no? En ese aspecto creo que hay que ser moderadamente optimistas porque somos personas que hemos luchado durante prácticamente nuestra vida y hemos tomado conciencia social, conciencia política y eso lo tenemos así hasta que nos muramos, ¿no? Y eso no lo va a quitar nadie. No sé qué, bueno, vale, Luis, ha pedido la Adelante, palabra. Luis. Y yo ante todos pido disculpas si transmito un mensaje pesimista, pero es que es mi día a día. Es decir, lo que yo vivo día a día. Una cosa son nuestros deseos y otro lo que yo estoy viendo cada mañana cuando me levanto. Mirar, esta mañana, a las 8 de la mañana, estaba repartiendo periódicos, un periódico de Madrid, que es exclusivamente solidario, habla de los compañeros que se fueron a Ginebra con el tema de las residencias, de pensiones, de desahucios, de comunidad. ¿Sabéis el perfil de la gente? La gente mm, que la valoro mucho, sudamericana, te coge el periódico y es gratis, ¿eh? Los chavales de 16, 18 años no te lo coge ni uno. Y mira que me arrimo a ellos y se los doy. Cuando hablamos del tema de educación. Y luego, en otro tema de que yo tengo otro criterio diferente, permíteme, movilización hay. Pero si es que os he puesto el ejemplo, y si queréis a partir de ahora en la voz de las plataformas, os paso, por lo menos en Madrid, más o menos, la media es 4 concentraciones o manifestaciones semanales. Movilización hay, lo que pasa es que hay mucha división. Es decir, nosotros estamos aquí, pensionistas, salimos a la calle, tenemos nuestras asambleas, pero es que ya no puedes exprimir más el limón. Es que también estamos en otro grupo, algunas personas en otros colectivos, pero es que también tienes que tener tiempo para tu familia. Lo que no puede ser es que haya tantas manifestaciones, menos y más contundentes. Y hablo por Madrid, ¿eh? Disculpadme, a lo mejor en otras localidades es diferente. Nada más. Gracias, Luis. Adelante, Manuel. Bueno, yo creo que hemos debatido, hemos participado, hemos expuesto opiniones, ha habido cosas muy, muy importantes y muy interesantes y bueno, estamos todos en esa sintonía de lucha, de avance social, de no ceder, de no rendirnos y así seguiremos, no nos vamos a rendir y seguiremos en la lucha. Cada uno en su parcela, en su sitio donde pueda hacer algo de actividad y de concentraciones y de charlas y demás, de hacer octavillas, etcétera, etcétera, de repartir esto y ir avanzando. Y bueno, pues ya iremos viendo resultados. Y bueno, yo creo que, no sé si alguna persona más quiere decir algo, si no, pues podríamos ya dar por finalizada la conferencia. No sé qué te... Alguien que quiera intervenir, que levante la mano. Si no la levantáis, que la levante físicamente. Concha.
Abre el micro, por favor, ahora. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Manuel, por el trabajo con los compañeros que te hayan acompañado a hacer este trabajo una realidad. Yo con respecto a tu trabajo quiero decir que si hay algo que se demuestre y que quede al descubierto es que sistemáticamente todo, la teoría que se ha plasmado en un papel a través de organismos oficiales que hay que respetar y tal, es sistemáticamente violada después de lo que tú has expuesto. Y creo que esa es la denuncia a lo mejor que habría que hacer. Es decir, en la Constitución sistemáticamente se viola, acuerdos, todo, todo. Entonces, cuando hay documentos oficiales que se están violando, pues es que yo no sé qué pensar. Es decir, no podemos ir a una reivindicación cuando la primera reivindicación es el cumplimiento de las leyes aprobadas. Y sobre todo la Constitución aprobada por el pueblo. Creo que eso es una denuncia que habría que hacer. Por otro lado, no sé, yo creo que evidentemente no se puede comparar las necesidades que haya en otros países, sobre todo en Latinoamérica, con España. Seguramente España, bueno, no ha tocado mierda todavía, porque el estómago parece que todavía se sigue llenando y que hace falta mucha más necesidad para que la gente reviente. Luego, además, es que hay muchas luchas. Está, por un lado, el problema de la vivienda, la sanidad pública, pensiones. Es decir, tenemos un Estado, yo lo digo muchas veces, muy descompuesto y que no se puede abrazar una lucha. Todo es una lucha. En la Comunidad de Madrid, lo que hay, es cierto, es mucha reivindicación empresarial. Es decir, sabéis que en IKEA han despedido incluso a sindicalistas y son todo mujeres y mujeres que llevaban de 20 y tantos a 30 años trabajando en IKEA. Bueno, pues han despedido como a 6 o 7 y 2 de ellas eran sindicalistas. O sea, la chulería en las multinacionales y en las empresas no cabe, vamos, no cabe más. Y bueno, cada vez que salta una cosa de estas, los trabajadores se están movilizando y ahí tengo que decir en favor de los sindicatos, pero no de las altas instancias, sino de los sindicalistas de la parte de abajo, se están moviendo fuertemente y están consiguiendo objetivos. Es decir, que es que yo creo que tenemos que entender que hay un Estado que, bueno, que parece que va como un tren, yo no lo dudo, pero hay un cierto sector social que eso ni lo percibe, ni lo siente, ni se entera de ello, pero parece que es así. Y es que hay muchos frentes abiertos, es que hay muchos, y yo creo que además se está chocando con que hay una generación joven que no está luchando contra una dictadura. Es una democracia lo que tenemos, así la entienden ellos, y tanto es así que la historia de España ni la conocen, ni saben a qué huele. O sea, tú les preguntas por personajes fascistas que han matado y dicen, pues no le conocemos. Hombre, eso obviamente tiene culpa, pues escribe los textos. Y bueno, pues eso, la autonomía educativa, que cada ideología de cada comunidad autónoma impregna una ideología en ese sentido, porque, bueno, por otro lado, una cosa es la educación y otra es la ideología. Había una compañera que hablaba de educación, de esto, está claro. Hay unos mínimos que nos debía de transmitir la escuela, pero hay otra cosa que es la ideología, que no es la escuela quien la tiene que transmitir. Es el día a día, las familias, enseñar a los hijos, que es un capitalismo, que bueno, que eso, si nosotros estamos aquí, sabremos lo que quiere decir, y es una educación ideológica y política, que eso es la familia quien tiene, y además con su conducta y su actitud, impregnar a los hijos. La escuela tiene una función, la sociedad y los padres tenemos otra. Pero creo que no debemos de olvidar de verdad que España en este momento, y además que está gobernada por el PSOE, que el PSOE gobierna, pero no tiene el poder. Pero vamos, ni mucho menos, y lo estáis viendo. Él gobierna, pero las comunidades le están dando leches que yo no creo que aguantemos con este gobierno. Entonces yo lo he repetido muchas veces, tenemos un futuro incierto y muy difícil, pero es que no es un frente el que tenemos abierto.
yo admiro de verdad la intensidad de gobierno reivindicando movimientos. De verdad, movimientos sociales hay cantidad de ellos. Pero eso sí, cada uno se refugia en su lucha. Insisto, en las empresas se está dando una auténtica lucha reivindicativa. Pues los comités de empresa, la gente que se despide y plantea... Es decir, en Talgo aquí ha habido una limpia de trabajadores increíble de 40 y 50 años que llevaban trabajando. Bueno, pues han planteado su batalla no admitiendo la cuenta que les han dado y yendo a la judicatura. Bueno, yo en ese sentido creo que la gente está tomando posiciones reivindicativas potentes. Luego, colectivamente es difícil por eso, porque cada uno está impregnado en su lucha. La colectividad tendría que ser la sanidad pública que afecta a todos y la vivienda a la gente joven. Pero la colectividad está afectada por la sanidad pública. Ahora mismo acaba de aprobar aquí en la Comunidad de Madrid, no sé si por ahí sabíais, hay un cáncer, ¿cómo se llama? La metástasis del cáncer de mama. Cáncer metastásico, que bueno, que el tratamiento, yo es que tengo una amiga y que bueno, se estaban arruinando. Bueno, pues ya por fin, claro, no han aprobado, ha sido aprobado. Todo eso son luchas que se van llevando a cabo y que bueno, que esperemos que se ganan pero no se pierdan. Ahora, ir a una lucha colectiva en este momento con la división de problemas que tiene el reino español, yo lo considero difícil, porque además el joven, incluso por la vivienda que tenía que estar en la calle, no se está moviendo lo suficiente, ni mucho menos, y eso que hay una plataforma importante de inquilinos, no se está moviendo en esa reivindicación. Dices, hombre, la gente tiene que despertar poco a poco de esta, no sé, de este soñoliencia que se está teniendo para salir. Pero seguramente las necesidades no han llegado a los límites que la población cree, porque luego individualmente vas hablando con la gente, compañeros, y bueno, como que, bueno, pues yo voy tirando, me voy bandeando, la compra está muy cara, pero en vez de ir a tal sitio vamos a tal sitio. Es decir, hay un cierto aire de conformismo, de que todavía no hemos llegado a un límite. No lo sé. Tendremos que llegar a ese límite y luchar contra una democracia, que esto no es una dictadura. Y eso la gente también lo percibe. Y gobierna el PSOE. Y el PSOE tiene muchos seguidores también viejitos. Y es como que, yo no me puedo tirar a la calle a traicionar a los míos. Es decir, hay muchas ambigüedades, pero yo creo que el análisis le tenemos que hacer partiendo de la realidad de nuestro país, partiendo de la realidad de la juventud. Porque yo, cuando Yolanda sale diciendo lo de las 37 horas, compañeros, pues a mí como que me dan escalofríos, porque se están incumpliendo también en lo laboral todo. Coño, con más inspectores, hija mía. Que no puede ser de que vale que de 37 horas para cuando la peña está trabajando hasta las 40. Si lo que hay que hacer es hacer un seguimiento de esas mejoras que vamos adquiriendo y nombrando al personal correspondiente para hacer un seguimiento de todo eso. Y de verdad, en lo laboral se están haciendo auténticas borradas. Y me parece irónico luchar por 37 horas cuando la gente está doblando y sin cobrar. Hombre, seamos coherentes. Y en este momento, fijaros hasta dónde llega el tema, que el otro día aquí en la Comunidad de Madrid se ha votado en contra Más Madrid. ¿De qué ha sido? Cuando en el Parlamento la compañera de Sanidad, sí, el tema de una remodelación que se está haciendo de Chamartín. Ha habido el tema de las viviendas de Chamartín, porque aunque se van a hacer viviendas sociales, sabéis que a X años caducan y pasan a ser privadas, a vender. Entonces, claro, Más Madrid en la Comunidad de Madrid ha votado todo en contra e irónicamente su mayor persona jaleada en el gobierno ha votado a favor. Imaginaros qué incongruencia, dices, pero ¿dónde está la ideología?
¿Dónde está el análisis político? Vosotros que pertenecéis a la misma organización votáis en contra y vuestra compañera de viaje vota a favor. ¿Dónde está vuestra coordinación? ¿Os reunís para discutir? Es decir, es un marasmo que también debemos de comprender que a la gente eso desmoraliza. Y bueno, pues nada más. Gracias, Concha, que tenemos a Gonzalo esperando, que me va a cortar el cuello Gonzalo por no darle paso a él. Ay, perdón. Adelante, No hay, Gonzalo. no hay problema. Bueno, yo por empezar en un tema que ha tocado el compañero Manuel, que es el tema de dejar las cosas por escrito, que eso se llama reclamar por escrito. Deciros que, por ejemplo, las compañeras y compañeros de Casturdiales han recogido 1.500 denuncias por escrito en el tema de los ambulatorios y de la sanidad en Casturdiales, en 2 semanas. En 2 semanas han recogido 1.500 denuncias por escrito. Esas 1.500 denuncias las van a acompañar con una carta a la presidenta de Cantabria, etcétera, ¿no? Te quiero decir con esto que lo que está diciendo Manuel está muy bien y se pueden hacer ese tipo de cosas. Se pueden hacer ese tipo de cosas. También se puede hacer otra cosa con el tema de las pensiones. Porque, claro, siempre estamos diciendo que el artículo 50 de la Constitución se incumple, ¿no? Pues si se incumple, ¿por qué no somos capaces de juntar 1.500 o 2.000 pensionistas que cobren menos del salario mínimo, y hacer una reclamación en base a lo que dice la Carta Social Europea sobre la cobertura de necesidades, por un lado, y por otro lo que dice la propia Constitución de lo que tiene que ser como garantía que se tiene que reconocer? Y a lo mejor en un trayecto de 3, 4, 5 años conseguimos que las pensiones, es decir, si el 60% es lo que se entiende del salario mediano como un salario mínimo para poder vivir o cubrir una serie de necesidades, eso sería bastante fácil trasladarlo a las pensiones, teniendo en cuenta de que las pensiones hay veces que los pensionistas tienen más gastos incluso que los propios trabajadores, ¿no? Es decir, el tema de las enfermedades, los cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas también habría que dejarlas por escrito. Igual tenemos que ser capaces de hacer un modelo de reclamación de una pensión que se equipare al 60% del salario mediano y conseguir 1.500 o 2.000 personas que firmen eso y llevar adelante esa reclamación con todos los medios jurídicos que seamos capaces de juntar y de apoyar ahí. Con esto quiero decir que yo estoy de acuerdo con que se pueden hacer cosas, es decir, y que se pueden ir ganando batallas, por lo menos dar las batallas, porque eso sí que es forma de sacar adelante los problemas, de sacar adelante, por lo menos sacar a la luz los problemas, ¿no? Y no me puedo sustraer a terminar, yo iba a terminar aquí, pero como la compañera Concha ha sacado a reducir en la operación Chamartín, no me quedo tranquilo si no digo lo que siento con esa operación. La operación Chamartín en su momento fue el motivo por el cual se partió Podemos en Madrid y donde Carmena apostó por la operación Chamartín rebajada y consiguió dividir a la izquierda y Florentino consiguió lo que quería, la operación Chamartín. Estoy en conferencia, ya vamos a terminar, mijo. De un máximo que quería de viviendas, de 10.000 viviendas de lujo, quedaron en 5.000, pero 5.000 en qué condiciones, etcétera, ¿no? Y además construyéndolo del todo, etcétera. Y yo creo que ahí la que pensábamos que fue una gran dirigente, la compañera Carmena, yo creo que metió la pata hasta el fondo y no me extraña que ahora haya gente que vote a favor porque tienen que ser responsables de lo que votó Carmena en su momento y lo que hizo Carmena en su momento, y gente que vaya en contra porque tiene que ser consciente de que en su momento hubo una parte muy importante de la izquierda que se puso en contra. Nada más. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo creo que, visto lo visto, pues que ya lo disparamos adelante. Muy breve, Isa. Suscribo totalmente lo que ha dicho Gonzalo. Es decir, hoy estoy hablando mucho de Madrid, disculparme. En Madrid, con el tema de la sanidad,
con retrasos en pediatría, médico de cabeza, médico de familia, especialistas. Llevamos, Sí. porque ya llevamos varios meses, 20.000 reclamaciones por escrito. Lo de las reclamaciones y este espacio viene muy bien para interactuar y ver, oye, en Cantabria han hecho esto, en esta otra comunidad han hecho lo otro, 20.000. Y seguimos. Y vamos a ir ahora al defensor del pueblo. Yo tengo pocas esperanzas con el actual defensor del pueblo, pero el siguiente paso es probable que lleguemos a Europa. Lo de la documentación por escrito, de verdad, compañeras y compañeros, es fundamental. Nada más, gracias. Gracias, Luis. Bueno, Manuel, no sé si tienes algo que comentar de lo que dijeron el resto de los compañeros. Estoy de acuerdo con lo que han dicho y muy bien, sí, nada. Bien, pues yo creo que aquí el compañero Manuel se merece un gran aplauso por parte de todos nosotros, dado el gran trabajo que elaboró. Entonces, darle las gracias de todo corazón por haberlo compartido con todos nosotros. Y bueno, que ya sabes que te sigue tocando trabajar en la voz, ¿vale? Sí, adelante, haremos lo que podamos. O como decía uno aquí, decía, haremos lo que pudimos. Eso. Pero Bueno, pues adelante. con vuestro permiso voy a parar la grabación y nos vemos el próximo viernes. De acuerdo.